¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cuál es el lenguaje secreto del universo? Bueno, hoy vamos a intentar descifrarlo. Y no se trata de palabras, sino de puntos, de líneas y de ángulos. Hoy vamos a sumergirnos en la geometría, que es básicamente el código fundamental que le da forma a todo lo que podemos ver y tocar. Pensemos en esto por un segundo. Miren, desde la simetría casi perfecta de un copo de nieve hasta la estructura imponente de un rascacielos, todo, absolutamente todo, obedece a un conjunto de reglas. Son reglas invisibles, sí, pero hoy las vamos a hacer visibles. Así que, empecemos este viaje. Pero esperen, vamos a olvidarnos por un momento de los exámenes y de memorizar fórmulas sin sentido. Lo que buscamos aquí es entenderlo de verdad. Queremos aprender a ver, a cuantificar, a representar el espacio que nos rodea de una manera totalmente nueva. Para poder entender este lenguaje, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. ¿Cómo es que la geometría pasó de ser una simple herramienta para medir terrenos de cultivo a convertirse, nada más y nada menos, que en el pilar del pensamiento lógico y científico? A ver, este viaje arranca en el Antiguo Egipto. Allí la geometría era súper práctica. Se usaba para medir tierras después de las inundaciones del Nilo. Pero el verdadero salto mental, el cambio de juego, ocurrió en Grecia. Tipos como Tales y Pitágoras empezaron a hacerse la gran pregunta: ¿por qué? Y todo este conocimiento, culminó con un genio llamado Euclides, que lo puso todo en orden. Y es que aquí está la genialidad de Euclides. Él fue quien introdujo el método deductivo. La idea es, en el fondo, muy simple, pero a la vez revolucionaria. Se parte de verdades que son pero tan evidentes que no hace falta demostrarlas, los famosos axiomas, para luego, paso a paso, construir y demostrar verdades mucho más complejas, los teoremas. Esta es, literalmente, la base de la matemática y de la ciencia moderna. Bueno, ahora que ya entendemos el método, vayamos a los cimientos, a lo que podríamos llamar los átomos de la realidad espacial, o sea, las piezas más básicas y fundamentales con las que se construye todo el espacio. Y justo aquí, en la base de todo, nos topamos con una idea que es casi filosófica, ¿no? Para definir cualquier cosa, necesitamos usar conceptos que sean más simples. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a lo más simple de todo? ¿Cómo definimos esos ladrillos fundamentales? La respuesta, por extraña que parezca, es que no podemos, simplemente los aceptamos, son nuestro punto de partida. El primer átomo, el más básico de todos, es el punto. Imaginemos un lugar, una posición exacta en el espacio, pero sin tamaño. No tiene largo, ni ancho, ni alto, es una idea pura, una coordenada en un lienzo infinito. No ocupa lugar, pero nos dice exactamente, estoy aquí. Ahora, ¿qué pasa si tomamos ese punto y lo ponemos en movimiento? Siempre en la misma dirección. Pues lo que obtenemos es una línea. La línea introduce la primera dimensión, la longitud. Pero ojo, sigue sin tener anchura y, lo más importante, se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. Y de una dimensión saltamos a la segunda. Si una línea es un camino, un plano es como un campo de fútbol infinito. Es una superficie perfectamente plana, que tiene largo y ancho, pero cero grosor. Este es el escenario donde va a ocurrir la mayor parte de nuestra historia geométrica. Y para definir un plano, solo necesitamos 3 puntos que no estén en una misma línea. Claro, estos conceptos de líneas y planos infinitos son muy potentes, pero ¿cómo los aplicamos en nuestro mundo que es finito? Aquí es donde la geometría se vuelve útil en el día a día. Porque rara vez medimos una línea infinita. Lo que hacemos es tomar un trocito de ella, un segmento, que tiene un principio y un fin. O, a veces, partimos de un punto y nos extendemos en una sola dirección, como un rayo de luz, ¿no? A eso lo llamamos justamente rayo. Perfecto. Ya tenemos los componentes estáticos: punto, línea, plano. Ahora necesitamos algo que les dé vida, que introduzca movimiento, dinámica. Necesitamos medir la rotación, el giro, y para eso necesitamos el ángulo. Formalmente, un ángulo es simplemente la abertura que hay entre dos rayos que comparten un mismo punto de origen. A ese origen lo llamamos vértice, y a los rayos los llamamos lados. En esencia, el ángulo nos dice cuánto tenemos que girar un lado para que se superponga perfectamente con el otro. Para medir este giro es como si tuviéramos dos idiomas distintos. El que todos conocemos de la escuela son los grados, una herencia de los antiguos babilonios que, por alguna razón, decidieron dividir el círculo en 360 partes. Pero en matemáticas y en física se usa un lenguaje más natural, más elegante, los radianes, una medida que nace de la propia naturaleza del círculo.
Entonces, ¿qué es exactamente un radián? La idea es de una simpleza bellísima. A ver, imaginemos un círculo. Tenemos su radio, ¿verdad? La línea que va del centro al borde. Ahora, tomemos esa misma medida, pero doblémosla sobre el borde del círculo, sobre la circunferencia. El ángulo que se forma en el centro, eso es un radián. No es una división arbitraria como el 360, es una relación que pertenece al círculo mismo. Y claro, como pasa con cualquier par de idiomas, necesitamos saber cómo traducir de uno a otro. Para pasar de grados a radianes, multiplicamos por pi sobre 180. Y para hacer lo contrario, de radianes a grados, multiplicamos por 180 sobre pi. Estas son las herramientas que nos permiten ser bilingües en la medición de ángulos. Y para ir cerrando el tema de los ángulos, un poco de vocabulario básico. Los clasificamos por su tamaño. Un ángulo agudo es menor a 90 grados, uno recto es exactamente 90, uno obtuso es mayor a 90 y uno llano es de 180 grados, o sea, una línea recta. Muy bien, hagamos una pequeña pausa para ver todo lo que hemos construido, porque en esencia hemos partido de la nada para establecer los cimientos con los que describimos el mismísimo universo. El camino que recorrimos tiene una lógica impecable si lo piensan. Empezamos con la idea más simple posible. Un punto, una posición sin dimensiones. Le dimos movimiento y creamos la primera dimensión, la línea. Luego la extendimos para formar un plano de 2 dimensiones. Y finalmente, le dimos vida a ese plano al aprender a medir el giro, la rotación. Entonces, lo que hemos hecho hoy es aprender el alfabeto del espacio. Los puntos, las líneas, los ángulos son como las letras. La pregunta que queda en el aire y que nos abre la puerta a cosas fascinantes como la trigonometría es, ahora que conocemos el alfabeto, ¿qué historias podemos empezar a contar con él?